Feliz día, un nuevo día, una nueva oportunidad. Bueno, pues me preguntan que por qué no hacía podcast. Ayer estuve hablando con una persona, estuvimos hablando de hebreos y bueno, disfruté mucho de su compañía. Y yo le decía que no hago podcast, pero ¿por qué no haces podcast ahora? Y lo voy a explicar, el por qué. El por qué es a un tiempo sin hacer unos podcasts, porque pretendía hacer casi podcast diario. Es algo muy sencillo. Tengo tanto que decir que prefiero no decir nada. Parece una incoherencia, ¿no? Bueno, pues estoy reflexionando, pensando, asimilando, analizando, observando. Y cuando crees que has visto todo, te das cuenta que no has visto nada, que queda mucho por ver. Llegas al punto de que te asusta lo que llegas a ver. Como sociólogo social, analizando y vas viendo de una manera profesional, fría, que las emociones, intentando que las emociones no te, no te dañan o no te nublen la vista, que es lo que suelen hacer las emociones, nublar la vista. Y viendo un poco las necesidades de la sociedad, incluido yo, por supuesto, que pertenezco a esa sociedad, pues hay mucha gente perdida, mucha gente con un montón de problemas de depresión. Vemos que hay una manipulación social, hemos hablado ya varias veces de ello, sabéis que es mi especialidad, las manipulaciones sociales, las normas sociales, y claro, la gente es como que no quiere verlo. Entonces es como darte golpes contra una pared, ¿no? Es decir, el incomodar a la gente con la verdad te hace enemigos. Y estoy intentando ver por dónde el creador quiere que vaya tirando. Claro, a veces mis emociones me pueden nublar, mi desgana, el ver que a la gente aparentemente no tiene esa conciencia que deberían de tener para ver la realidad, el ver lo revuelto que está el mundo, el ver las personas con problemas de depresión, los cuales yo he sufrido y los entiendo, el ver cómo el mundo está cada vez boca abajo y que es que lo normal ya se está convirtiendo en anormal y lo anormal ahora es normal y nos están haciendo entender cosas que no encajan en mentes como la mía, no encajan. Yo no puedo entender infinidad de cosas de las que suceden y de las que pasan. Cuando la gente me tachan de raro porque yo no las veo y no las entiendo. Entonces, ¿quién está loco? Aquí no es cuestión de tener razón, es cuestión de razonar, que es algo muy diferente. Estaba dándole vueltas al proyecto de podcast, al proyecto que Dios me ha demandado que hable, que es hablar verdad, asumiendo consecuencias que no me importan, las consecuencias que me pudiera acarrear. No tengo ningún problema. El otro día en un live y automáticamente me denuncian los likes cuando hablo verdad. Y bueno, hay una parte positiva, que hay mucha gente que está viendo la verdad, está viendo que los tiempos son malos y no estamos para jugar a ser un personaje, sino tenemos que ser realmente quien somos, aceptando como somos. Me preocupa mucho porque hablo con personas y veo que la gente está súper manipulada y no tienen una conciencia limpia, no tienen una conciencia real, son unas personas inconscientes, y digo que son porque yo también lo soy. No estoy acusando a nadie, sino que simplemente veo que yo tengo algo más de conciencia que otras personas. Y me desespera, lo digo real, lo digo así, con el corazón en la mano, me desespera el ver la inconsciencia de la gente. Entonces, hay veces que dices, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, el para qué lo tengo claro y es porque Dios demanda que lo haga, y el por qué, pues no sé. A ver qué resultados tendrá, pues no lo sé qué resultados tendrá. Aunque me cueste, aunque a veces me dé pereza, aunque a veces no sea fácil, yo voy a continuar. No sé por dónde, qué forma va a coger esto, y esperemos que coja forma y vaya cogiendo forma solo, sin necesidad de que yo tenga que ir haciendo lo que yo creo, que puede ser que sea lo que Dios quiere que haga, pero es el temor a no hacer lo que debo de hacer.
Parece un trabalenguas, pero es una realidad y es que estamos sujetos a un cuerpo de carne que nos puede confundir. Nuestras emociones nos pueden confundir, nuestros pensamientos nos pueden confundir, el mundo nos puede confundir. Y ver con claridad no es fácil, yo lo reconozco, no es fácil. Y cuando viene alguien y te dice la verdad y te dice que estás confundido, cuando llevas años haciéndolo de una forma, no voy a decir mal, pero sí confundido, aunque se puede decir mal, y claro, ves que la gente tiene la disonancia cognitiva, se enfadan contigo, les duele que tú les digas la verdad, te incomoda la verdad. Yo creo que he venido a incomodar. Yo creo que a las redes sociales yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo, voy a hacer todo lo contrario. Y voy a hablar de, como dicen por ahí, di que eres gitano sin decir que eres gitano, ¿no? O di que eres bailarín sin decir que eres bailarín. Pues yo voy a hablar de Dios sin necesidad de estar constantemente mencionando a Dios o versículos bíblicos. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. Cuando tú es como un imán, tú empiezas a hablar de base bíblica, lo estoy estudiando y analizando, sacas el texto, empiezas a hablar del texto, que no es malo, pero lo que atrae son religiosos. No voy a decir fanáticos, los habrá de todo, pero la mayoría son fanáticos. Cuando hablo de hablar de la verdad y la necesidad de hablar algo espiritual, algo interno, la gente no entiende que yo tenga que hablar varias cosas porque piensan que hablar de Dios solo es hablar de la Biblia. Yo recuerdo cuando estaba en el tándem, había un joven que estaba llevando a los jóvenes de una iglesia y de vez en cuando me llamaba, tío, vamos a tomar algo y te consulto unas cosillas. Vale, perfecto. Entonces me iba a verle y hablábamos, le comentaba un poco mi punto de vista a nivel profesional, claro, equipo técnico en un tándem y trabajando, mi función realmente era dar apoyo, dar un apoyo psicológico como mediador, pero como equipo técnico, repito, estaba en la función de estar con ellos, del día a día, de comprenderles, de entenderles. Claro, todo esto pues me da una profesionalidad, aparte de toda la formación que he ido cogiendo dentro de la psicología. Entender que cada persona es un mundo, pero estos jóvenes que tienen riesgo de exclusión es por algo, ¿vale? Entonces porque tienen problemas de adaptación, no se adaptan a lo normal. Y me pedía cosas, consejos, hablábamos, charlábamos, le contaba mis experiencias y él me decía, tío, es que esto es de Dios. Digo, claro, es que no solamente hablar de la Biblia es hablar de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Y hay veces pues que se hace una prédica y se coge el texto, se analiza, porque es realmente lo que se hace, que se le llama predicar, y es analizar palabra por palabra el versículo, el texto, el contexto. ¿Es bonito? Claro que es bonito. Pero hay gente que huye de esto. Hay personas en el mundo que es el no predicado, huye. Porque se han cansado de la religión, de la charlatanería, del convencimiento, nada más que quieren convencer y convencer. Y yo creo que hay algo más bonito que la religión, que es la espiritualidad. Y se puede hablar de Dios sin necesidad de hablar de la Biblia. Y se puede hablar de Dios sin necesidad de mencionar a Dios. Porque repito que todo lo bueno proviene de Dios. Entonces etiquetar a veces las cosas tampoco creo yo que sea lo necesario. Es decir, es que Dios dice, llega un punto en el que la gente huye. Huye porque si miramos la historia, la religión no tiene nada bueno. Y luego la gente está muy quemada. Y cuando tú les hablas de amor, les hablas de paciencia, les hablas de benignidad, les hablas de superación, como un tipo coaching, que es lo que hacen ahora predicando casi todos los pastores, que lo que hacen es hablar de activación personal. Son activadores personales, pero utilizan versículos y la Biblia. Vale, pues yo voy a utilizar la activación personal y voy a hablar de Dios sin estar mencionando constantemente a Dios ni el versículo. Porque la gente necesita amor, necesita comprensión, necesita apoyo. De hecho, bueno, no lo voy a decir ahora por ego, pero aún fuera del tándem, de vez en cuando me llaman alguno de los alumnos que he tenido, pues para tener una conversación conmigo. Y puedo aseguraros que luego lo ponen en el estado, muchas gracias, tío, una bendición hablar contigo, o me viene bien hablar contigo,
Cosas así me vienen a decir. Bueno, entonces me decían que eso era un trabajo muy bonito, que era un trabajo de Dios. Claro. Es que, es que no se trabaja en los cultos. Yo predicar al predicado no quiero predicar. De hecho, no quiero predicar. No quiero. Yo quiero analizar, hablar de bases bíblicas, textos bíblicos, pero puedo hablar de la Biblia y puedo hablar de la sabiduría de la Biblia sin necesidad de mencionar la letra. Es decir, yo pretendo enseñar de la esencia y compartir la esencia espiritual para que Dios pueda hablarte, pero de una manera sencilla. No quiero atraer fanáticos, no quiero atraer religiosos que están constantemente siguiendo. Creo que es fácil. Si yo me pongo a manipular, que es lo que suelen hacer muchos pastores, el tema emocional, empiezo a incentivar, eso va a traerme seguidores. Pero yo no quiero atraer seguidores, yo no quiero traer discordia, yo no soy nadie para andar iluminando ni corrigiendo, no. Yo creo que debo de compartir. ¿Y el que voy a compartir? Pues voy a compartir mis experiencias, mis vivencias. Y voy a hablar, analizándolo de una forma muy profesional, el tema de las normas sociales. Y voy a poner base bíblica en algunos aspectos, pero no voy a decir dónde está el versículo, dónde tengo que analizar, dónde tenéis que ver. Si no te lo crees, vas y te lo ves. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que se centran tanto en el texto que pierden el contexto. Y hay veces que se centran tanto en la historia bíblica que al final se convierte en religión, algo banal, no es espiritual, algo terrenal. Y creo que hay que hablar con más claridad, con más sencillez. Y bueno, por no poner un mal ejemplo, el otro día escuché una predicación la cual me gustó mucho, la verdad, y hablaba de que debemos de orar. Y fue muy bonita porque para mí de las pocas predicaciones que vengo escuchando buenas, y hablaba de la oración, que debemos de orar. Bueno, vale, y es más sencillo venir y decir, es que debemos de orar, tenemos que tener comunicación. Entonces, claro, cuando tú hablas del texto, empiezas a analizarlo, viene mucha gente religiosa, viene mucha gente ya predicada. Yo que sé, la de predicaciones que se ha podido escuchar uno a lo largo de su vida, y no se enteran. De hecho, mezclan churros con merinas, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Y hay un montón de gente que no es por meterme con ellas, pero están en los cultos calentando bancos. Y luego hay mucha tristeza. Hay gente que no tiene esos ríos de agua viva que deben de correr por ti, ¿no? Hay mucha tristeza, gente que van al culto a llorar, Padre, y digo, madre mía, si hay más alegría, Dios nos libre en un tanatorio, en un hospital, que aquí estar todo el día rabiando. No lo entiendo. Entonces yo quiero hablar y compartir mis experiencias, quiero compartir lo que Dios me da, quiero compartir y sí, analizaré algún día alguna parte de la Biblia para dar apoyo a lo que digo, que no es inventado. Pero yo creo que si, por ejemplo, me meto en un directo que están en el ámbito religioso y yo hablo del doctor Carl Jung, es como, pero es que Carl Jung habla de la espiritualidad. Es el único de los psicólogos que se centró en el alma, el sentimiento en el alma. Y si tú escuchas las cosas como las plantea, como las dice, y tú lo lees, te vas a dar cuenta que tiene base bíblica. Porque Dios habla a través de 1000 formas, a través de una novela, a través de una situación, a través de un sueño, a través del dolor, a través de un libro cualquiera, de una historia, de un cuento. Dios habla y habla constantemente. No es solamente la Biblia. La Biblia, por supuesto, es importante y yo repito que no tengo nada en contra de la Biblia. Lo que tengo en contra es que se adore la Biblia. Y si están adorando la palabra, ¡oh, qué aburrimiento! Y aquí en el versículo y se la saben de memoria, pero luego realmente que adelantan, no les sirve de nada. Igual que el culto, yo no tengo nada en contra del culto, el culto es bueno, pero lo que no se puede hacer es convertirte al culto, ser parte del culto, ser miembro de una iglesia. Yo soy miembro. ¿De qué denominación eres tú? Yo de ninguna, yo soy de Cristo. ¿A qué iglesia vas? A ninguna. Yo me reúno constantemente con gente. Yo me reúno,
Es raro ahora últimamente el día que no estoy hablando con alguien de alguna historia bíblica, de algún temica bíblico, sea por teléfono, sea online, sea por videollamada, sea físicamente, sea en una cafetería, sea en el trabajo. Para mí eso ya es tener comunión. Pero claro, si yo no pertenezco a una entidad, yo no soy cristiano. Ah, pero no vas al culto, no vas a ninguna iglesia. No, no eres cristiano. Perdonadme, ser cristiano es ser imitador de Cristo, no ir a un local. Y eso es lo que yo voy a pretender enseñar, que es lo que creo que Dios demanda de mí, que demos un paso hacia adelante, que salgamos de ese ritual constante, de ese ritual que ya ha perdido el sentido, que yo creo que es más religioso que los católicos, porque realmente las normas no son de Dios. Vino a abogarlas con la ley. La ley eran normas y quiso venir a abogarlas y vino a darnos libertad albedrío, y no me canso de repetir que hay que ser buena persona. Es decir, la libertad albedrío no es hacer lo que quieras, aunque puedes hacerlo, pero todo tiene una consecuencia. Ser buena persona, que es la meritocracia, es decir, tú te portas bien, yo te trato bien. No, tú te tienes que portar bien porque como buena persona lo tienes que hacer, y más si tú te identificas como cristiano. Pero si te identificas como cristiano, deberías de parecerte a Cristo. Pero yo no entiendo que la gente se identifique como cristiana y se parezca a los fariseos. Hay un error, hay que revisarlo. Revisaremos Gálatas y Hebreos, revisar esos libros. Y un montón de bases bíblicas donde nos podemos autoengañar, es decir, tener una fe fingida o no tener una auténtica fe. Tener una falsa conciencia porque creemos y queremos creer cosas que no son bíblicas. ¿Pero por qué queremos creerla? Pues muy sencillo, porque nos hace bien, porque la disonancia cognitiva. Queremos creer no mentiras, pero sí cosas mal enseñadas. Y cuando tú le vienes con el libro, con el texto, con el contexto, con la historia, con la traducción, te dicen, no, eso no es así. ¿Pero por qué no es así? No, porque esto se ha enseñado así. Ya, pero no tiene base bíblica, entonces lleváis toda la vida hablando de algo que no es bíblico. Pues yo no quiero venir a rebatir, yo no vengo a discutir, yo no vengo a hablar, yo vengo a intentar compartir algo que yo tengo. Y voy a hablar de muchas cosas, pero no solo de la Biblia. Sí, hablaré de vez en cuando de la Biblia, por supuesto, pero todo lo que voy a hablar es espiritual. Y todo, como le dije el otro día a uno, nos ponemos un martillo cada uno en la mano, y pon tu mano en la mesa y yo pongo mi mano en la mesa. Y si tú hablas algo no bíblico, te doy un martillazo. Y si yo hablo algo no bíblico, me lo das tú a mí. A ver quién sale con la mano más hinchada. Yo se la he hecho a cualquiera, ¿eh? Hoy en día, el que es ignorante es porque quiere, porque repito y he repetido más de 1000 veces que tenemos en la mano el poder, el power, la información. Pero la gente no quiere, se llama móvil. A través de lo que yo estoy haciendo ahora, el podcast, tú puedes utilizarlo para bien o para mal. Yo estoy haciendo mis análisis, mis estudios, y yo confirmo con base bíblica lo que estoy analizando. Pero no hace falta estar diciendo constantemente el texto. Si yo hablo de amor, tengo que ir a Romanos. Si yo hablo de fe, tengo que repetir el texto. Llega un punto que tanto repetir el texto pierde el poder. Porque la gente, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, de la certeza de lo que no se ve. Amén. Vale, entonces llega un momento. No, háblalo despacio. Asimílalo. Piénsalo, para que sea de corazón y no de boca. Pues dice la palabra que de boca no le agrada a Dios. Ay, sí, está en este texto, ya lo sé. Yo a veces hablo y menciono alguna parte bíblica. Sí, porque claro, es que lo dice aquí. Sí, ya lo doy por hecho, deberíamos de saberlo. Que no voy a estar consultando cada 2 minutos la Biblia para confirmar lo que digo. Yo sé lo que digo y lo que voy a hablar es espiritual. Y si no lo crees, tú vas, te lo apuntas en un cuaderno y vas y lo confirmas, porque yo ya lo sé. Porque te digo que no sé dónde está, en qué parte de la Biblia, en qué versículo. La busco, lo encuentro y te lo digo, pero no tengo necesidad de estar dando constantemente apoyo, de analizar constantemente la palabra. Yo quiero hablar de lo que enseña la palabra, pero no analizar la palabra. Esa es la verdad. Bueno, creo que hasta aquí el podcast y espero que esto os ayude a entender de qué va a ir y en qué línea voy.
Y yo también, me ayuda a mí a expresar esto externamente, porque yo luego oigo mis podcasts. Creo que soy el mejor follower que yo tengo, que soy yo mismo. Porque luego me pongo los cascos y me pongo por aquí por casa a limpiar o a hacer cosas y me los escucho una y otra vez para poder comprenderme, para poder ver. Entonces es una manera de plantear, exponer, sacar, dar forma y dar un poco de comprensión a lo que digo haciendo los podcasts. Así que nada, feliz día, feliz día al completo, porque cada día es una felicidad y es muy importante ser feliz. Y bueno, que Dios ayude a las personas con enfermedades, con problemas, ese es mi deseo. Que esta locura que está viviendo el mundo, ojalá despierten y quieran ver la realidad. Ojalá los religiosos puedan darse cuenta de lo importante que no es creer en la iglesia, sino creer en Cristo, que no es necesaria la iglesia, que es buena. Cuando hablamos de iglesia hablamos del culto, que no es necesaria. Es buena, está bien que nos reunamos, pero no estar constantemente convertidos al culto y adoremos a un pastor, ¿vale? Todo esto, reflexionar que hemos vuelto hacia atrás y esto hace que la cruz de Cristo y la muerte de Cristo haya sido en vano. Y me atrevo a decir que es una confusión que está trayendo Satanás, porque él ha venido a confundir, y más en los últimos tiempos. Bendiciones, un abrazo grande y que Dios nos ayude a todos.